Bendiciones, queridos amigos y gran familia de las naciones en Leña para el Fuego. Estamos hoy para continuar los estudios de este rey perverso llamado Acab. Y curiosamente se me ocurrió ponerle el título: el pueblo tiene o el pueblo merece el gobernante que elige. Los que no se lo merecen posiblemente sean los que no lo eligen, pero los que deciden ir en pos de él, los que deciden, en el caso de nuestras naciones occidentales y modernas, de elegir por democracia, por votación, pues ¿qué podemos decir? Si al final del camino la gente los eligió a ellos, una gran mayoría, a veces tristemente con fraudes, que entonces ya no sería la gran mayoría. A veces manipulando las elecciones, que entonces ya no sería mayoría. Pero en la mayoría de los casos es mayoría, valga la repetición de palabras. Y esta frase que oímos desde los tiempos antiguos a nuestros abuelos, decir, el pueblo tiene el gobernante que merece, no necesariamente es verdad, pero tiene algunas características de lo cierto. Sobre todo porque cuando comenzamos a echar hacia atrás la historia de Acab, nos damos cuenta que Acab es un rey que se sube al trono de Israel, las tribus del norte, las 10 tribus del norte, en el campo de la nación israelita, pero que eran parte de un solo reino, el reino que unificó David, que Salomón continuó como rey, que estuvieron unidos las 12 tribus de Israel. Es en el caso del rey Roboam, hijo de Salomón, donde Dios desarma esa unidad por causa del pecado de Salomón, a quien Dios le dice: por amor a tu padre David, no dividiré tu reino en tus días, pero lo haré con uno de tus hijos. Y entonces Roboam tiene que huir bajo la presión de las 10 tribus del norte, que no lo querían a él, que no querían tributos, y se va, tratando de guardar su vida hacia Jerusalén. Y allí con la tribu de Judá y Benjamín se queda en el reino del sur, el reino de Judá. Y en el norte queda un pueblo disidente, un pueblo rebelde entre comillas, un pueblo que ya no quiere a su rey, que ya no se somete a esa autoridad, que ya no quiere respetar los códigos de autoridad del reino de Israel en plenitud, sino que ahora quiere formar un reino y establece a un hombre llamado Jeroboam, un guerrero, un disidente, diríamos hoy un revolucionario, y lo establece como rey, y después de él vienen sus descendientes hasta llegar a Acab. Israel es el resultante de un pueblo que no quiso rey, de un pueblo que no quiso a Jehová, de un pueblo que no quiso honrar la palabra de Dios, de un pueblo que apostató de la fe, que negó sus raíces israelitas, y aunque se llama Israel, menospreció a Dios, menospreció la palabra, menospreció la adoración, y ahora tiene un rey que es conforme a su propio corazón, y el rey Acab tiene un pueblo que es conforme a su corazón. Pero ambos dos, pueblo y rey, y aún su esposa, porque también además de ese pecado, también se casó con una mujer de las que no era permitido en Israel para los israelitas tener, una mujer pagana, que a la vez incorpora sus dioses en la vida de Israel, sumando más a su pecado, y por lo tanto Dios ya no está con ellos, ni rey ni pueblo honran a Dios, por lo tanto cada uno se merece a sí mismo. Esto nos dice cuán necesario y cuán importante es que los pueblos de caminar correcto, de caminar santo, los que estamos viendo las cosas como están pasando, cómo los gobernantes de turno en nuestros países nos están tratando de meter a la brava, a la manera de ellos, a la manera a veces anticonstitucional, a veces manipulativa, una cantidad de cosas que la Biblia censura, que la Biblia llama pecado, que la Biblia llama perversión sexual, que la Biblia llama, óigame, corrupción, inmoralidad, que la Biblia condena de una manera tajante y clara, y que no se le puede encontrar un camino distinto. Está desde la primera parte
del Génesis hasta el final en el Apocalipsis, Dios censura a los homicidas, los hechiceros, los que son perversos sexualmente, los inmorales. Ni siquiera dice la Biblia que tienen acceso a la presencia de Dios, porque vivir de esa manera es caminar en un constante pecado, desechando la palabra de Dios, desechando el poder de la sangre de Jesús y no acogiéndose a su misericordia. Y Acab tiene un pueblo así, un pueblo apóstata con un rey apóstata, un pueblo perverso con un rey perverso, un pueblo paganizado con un rey paganizado, un pueblo que ya no tiene la voz de Dios, sino que ahora tiene la voz de una hechicera, de una profetisa falsa y de falsos profetas, un rey que persiguió a los profetas de Dios, a las compañías de profetas, que dejó de escuchar la voz de Dios, dejó de tener visión, dejó de tener, oiga, en sus brazos el arco de bronce, dejó de tener entre sus filas al carro de Israel, al hombre de Dios que dirigía los destinos espirituales de Israel, y los cambió por falsedad, por hechicería, por brujería. ¿Cuánto daño nos pueden hacer hombres así? ¿Cuánto daño nos pueden hacer de los que dicen que no creen en Dios, pero que en el fondo creen en algo? En el fondo se aferran a algo, en el fondo se aferran o si no a su propio humanismo para decir el hombre es Dios, yo soy Dios. Es el que se proclama totalmente anárquico con respecto al reino de Dios, y ese tipo de gobernante nos da mucho daño, nos trae grandes problemas. Cuanto más los que adoran ídolos, cuanto más los que niegan la fe, cuanto más los que persiguen a los profetas de Dios. Y hoy tenemos gobiernos en América y en el mundo tendenciosos hacia ello. Persiguen todo lo que es Dios, quieren cerrar todas las iglesias, si pudieran lo harían, quieren callarle la boca a los ministros de Dios, no tienen en alta estima a ningún profeta del Señor y no reconocen la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Y esto es terrible para nuestros días. Se cumple un poquito ahí ese adagio popular: el pueblo tiene el gobernante que se merece. ¿Y por qué es que se lo merece? Porque votó por él, porque lo eligió, porque lo llevó al poder, pudiendo haber tomado otros caminos y otras opciones. Y a veces eso es lo que hace que no salgan pronto al frente de los desafueros de estos hombres. Como en este caso, este Acab hizo cuánta maldad, cuánta perversión, cuánta daño, cuánta gente buena persiguió y mató, hasta que Dios le puso un freno. Y es entonces cuando nos damos cuenta de que sí, el juicio de Dios viene cuando el pueblo peca y cuando sus gobernantes se desenfrenan. Y por eso quisimos mencionar un poco de acá, porque de alguna manera se parece a algunos gobernantes del presente, con otra ropa, con otra cultura, con otra nacionalidad, con otro idioma, pero con un espíritu similar. Veamos algo de acá. Después de los días de Salomón, Israel se dividió en el reino de Judá y el reino de Israel. Acab vino a ser el rey de Israel legítimamente. Acuérdense que aquí no hubo línea genealógica de David, no fue parte de la dinastía. El pueblo lo eligió. Aquí casi entramos en una decisión del pueblo. El pueblo elige, casi que podemos decir, son los vislumbres de la democracia en el Antiguo Testamento. Él era su autoridad para la nación de Israel. Como rey tenía autoridad sobre el reino, lo eligieron. De hecho, reinó 22 años, pero se unió a Jezabel, su mujer perversa, falsa, profetisa, hechicera, una mujer pagana que al final lo controló. Acab estuvo controlado por esta mujer y por el espíritu que la poseía, y por lo tanto ahí fue donde vino el mayor daño, el mayor mal a Israel. Acab permitió que se levantara adoración a los ídolos, especialmente a los dioses paganos. Baal, que era el que levantó a Aarón, el hermano de Moisés, en el desierto, como dándole atribuciones de que ellos honraban al dios Baal por haberlo sacado de Egipto. Mientras Moisés estaba en el ayuno allá en la montaña,
y bajando las tablas de la ley, cuando Moisés desciende y se encuentra a Israel en ese fiestón pagano, en ese jolgorio y en esa orgía diabólica honrando un becerro, él quiebra las tablas de la ley, toma el becerro de oro de fundición llamado Baal, que se constituye en el principal y primer gran enemigo de Dios y de su sana palabra en el sentido histórico, lo derriba y lo hace polvo. Esto hizo Moisés, pero Israel cayó en ese pecado. Entonces Acab vuelve a levantarle adoración a Baal y dejó que Israel persiguiera a los profetas de Dios, que desde luego no iban a tener ninguna buena palabra para los idólatras de Israel, sino que iban a hablar en el nombre del Señor. Y se atrevió a levantar un sacerdocio diabólico basado en 850 falsos profetas. Los 400 de Acera, los 450 de Baal, y usó su autoridad y su posición incorrectamente, hizo lo malo y estableció alianzas con pueblos paganos y alianzas con los babilonios y los paganos y los idólatras, contrario a la voluntad de Dios. Y bajo su reinado fueron perseguidos y angustiadas las compañías y comunidades de profetas de Dios, que eran muchas en aquellos días, como herencia del ministerio y del reinado profético de David y de Salomón. Acab representa hoy lastimosamente al liderazgo de la iglesia de Jesucristo. No dije de esta religión, no dije de aquella religión, dije de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de ese liderazgo que ha sido seleccionado por Dios al cabo de los años, que han entregado su vida a Jesucristo, pero que se ha constituido en un liderazgo permeable, que se ha dejado influir por un espíritu jezabélico, por un espíritu de control, por un espíritu de religiosidad. Y este Acab representa el liderazgo que en la iglesia ocupa una posición legítima pero mal usada. Él es un símbolo de liderazgo que permite la persecución a los profetas de Dios, a los apóstoles del Señor, a los ministros del Espíritu. Este Acab es el símbolo del liderazgo que hoy en la iglesia persigue a los profetas de Dios y a la unción y el poder de Elías en ellos. Acab representa el liderazgo religioso político de hoy, que establece alianzas con lo falso para mantener su dominio sobre el pueblo de Dios. Debemos tener cuidado de hacer la separación entre iglesia y política y Estado. Mucho cuidado con ese afán de los líderes del mundo cristiano de tener un acceso a la política, de ocupar todo lo que Dios les ha dado, la influencia, la imagen, el carisma, los dones, para enfilarlo hacia una posición en la política, porque esto es lo que hacían ellos. Por causa de eso, por causa de obtener favor, por causa de obtener un lugar, un aplauso de Acab. Y entonces hacían alianzas falsas y persiguieron a los profetas del Dios omnipotente. Acab es el liderazgo controlado por el espíritu manipulador de Jezabel, el cual es un espíritu gobernador cuya acción es para manipular a los que están en eminencia. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo dice en Efesios 6:12? Y no tenemos lucha contra carne ni sangre, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice otra versión, sino es contra principados, espíritus territoriales, contra los gobernadores de las tinieblas, dígase espíritus jezabélicos, espíritus que tienen su acción entre los gobernantes para controlarlos, para dominarlos, sea donde duermen, sea mientras trabajan para mover sus manos, mover su mente, controlar sus apetitos, sus emociones, sus decisiones, para tomar las decisiones en contra del bien del pueblo y a favor del reino de Satanás, y si fuera posible, contra la iglesia del Señor. Acab es un hombre perverso y se atrevió a culpar al profeta de Dios del juicio que vino. Aquí hacemos un paréntesis porque hasta aquí hablamos de lo malo, pero ¿qué fue lo que pasó?
Dios movió al profeta Elías para ir y decir: ya este hombre colmó mi paciencia, ya llenó todo lo que podía llenar de perversión, y por tanto ahora desencadena tú los juicios de la naturaleza y haz que venga sequía. Y Elías viene y se presenta y grita con fuerza de profeta: no volverá a llover en Israel, sino es por mi boca otra vez. Y comenzó la sequía más horrible por meses y por años, que trajo abajo la agricultura, que se trajo abajo la paz y la salud de todos los israelitas. Y de esto es precisamente de lo que le hablaremos en el próximo programa Leña para el Fuego, de cómo el pecado de un gobernante y de la nación siguiéndole a él provoca que Dios envíe juicios de la naturaleza a un territorio que Dios había determinado en el pasado ser de bendición para el mundo entero. Así que Dios te bendiga y que nos permita hacer estos análisis con madurez, no con prejuicio, con madurez, porque esto se adapta hoy a nuestros días. ¿Y por qué se adapta a nuestros días? Porque aunque los gobernantes están en otro continente, están siglos después, y los sistemas políticos y de elección son distintos, el hombre sigue siendo el mismo. El corazón del hombre sin Dios sigue siendo perverso, inclinado al mal. La naturaleza de Adán en los mortales, desde la caída de Adán hasta nuestros días, no controlada por el Espíritu Santo, no redimida por la sangre del Cordero de Dios, solo puede ser muy similar a la de aquellos días y traer los mismos problemas con las variantes del caso. Quiera Dios librarnos, a ustedes colombianos, a ustedes argentinos, a ustedes paraguayos, a ustedes guatemaltecos, a ustedes mexicanos y a nosotros costarricenses, de gobernantes así, que atraigan con su pecado la inclinación de otros al mal y la tragedia y la disciplina de Jehová. Nos vemos, Dios mediante, mañana en Leña para el Fuego.